revelado, la bebida inesperada que transformó su lucha contra el cáncer en un milagro increíble en el colorido pueblo de San Luis, donde el aroma de los tamales recién hechos se mezclaba con las risas de los niños que jugaban en la plaza. Luz, una madre soltera de 36 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Entre la calidez de las paredes de su pequeña cocina, donde los recuerdos de su abuela resonaban en cada olla, todo cambió con un diagnóstico: cáncer. Aquella palabra fue como un rayo, desgarrando su mundo en pedazos. El papel que le entregaron en la clínica se convirtió en su peor pesadilla. A pesar de las lágrimas y el miedo, su amor por sus dos pequeños hijos era más fuerte. Luz miraba sus rostros inocentes, sus sonrisas llenas de vida, y se prometió luchar. La comunidad se agrupó a su alrededor, el vecindario, más que un grupo de conocidos, se sentía como una familia solidaria. En la cocina, entre risas y llantos, el aroma de los tamales flotaba y erguía recuerdos de festividades pasadas. Se unieron para apoyarla, batallando juntos para enfrentar la adversidad. Sin embargo, el tratamiento comenzó a hacer mella. El cansancio se apoderó de su cuerpo, que antes estaba lleno de energía. Un día, mientras las nubes oscurecían el cielo y la lluvia comenzaba a caer, una anciana del pueblo, su rostro arrugado pero lleno de sabiduría, se acercó a Luz. «Yo conozco una bebida que tu abuela solía preparar», le dijo mientras le ponía una mano en el hombro. «Una mezcla de hierbas que puede elevar el espíritu y curar el cuerpo». La incredulidad invadió a Luz, pero ante la necesidad de por sus hijos, decidió intentarlo. Esa noche, a la luz de una vela que parpadeaba, se arremangó la blusa de su abuela y empezó a preparar la receta. Pasó horas sumergida en recuerdos y anhelos, deseando que el primer sorbo encendiera una chispa en su organismo. Justo al tomarlo, sintió una olita de energía recorrerla, algo que no experimentaba desde hacía tiempo. ¿Podré compartir esto con mis vecinos?, pensó. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luz comenzó a invitar a sus vecinos a probar la bebida. Las risas en el aire se mezclaban con el sonido de los niños jugando en el patio. Las mujeres compartían sus historias de lucha, mientras los hombres brindaban por tradiciones antiguas. Esa bebida, que había nacido de un momento de debilidad, se convirtió en un símbolo de esperanza. Luz ya no era solo una madre luchando contra el cáncer, era el alma de su comunidad, la personificación de la fuerza sin límites. No obstante, dude el corazón de algunos del pueblo. Un grupo renuente a lo nuevo la miraba como un estorbo. La tensión en el ambiente se sentía como un hilo tenso, mientras sus detractores creían que un cambio era un paso atrás. Luz se enfrentó a ellos con la pasión de una guerrera. «No soy un estorbo, soy el legado de esta comunidad», exclamó. La mirada del líder entre sus críticos, con una revelación que podría cambiarlo todo, hizo que su corazón se detuviera. Pero, ¿sería suficiente para transformar no solo su lucha, sino también el destino del pueblo? La atmósfera vibraba con la expectativa desbordante, dejándolos preguntándose, ¿cuál es el verdadero milagro? Las palabras de Luz resonaron en el aire, un eco de determinación que cortaba la tensión como un cuchillo afilado. El grupo de escépticos la observaba con miradas fijas, pero por dentro, algunos comenzaban a tambalear. La anciana, que había sido la catalizadora de todo, se posicionó al lado de Luz, con un brillo de aprobación en sus ojos. A veces, la piel de la realidad se rasga y permite que entre la luz, murmuró. Esa noche, el pueblo vibró con una energía nueva.
Las casas estaban iluminadas, las risas resonaban con más fuerza y la esperanza se tejía entre los murmullos de la gente. Luz, aunque aún cansada por el tratamiento, sentía cómo la vida recuperaba su color. Recordaba a su abuela, sus manos callosas haciendo magia con ingredientes sencillos, y cada sorbo de la bebida prometía ser un hilo conectando el pasado al presente. Pasaron los días y más personas llegaron a su puerta, unas para probar la bebida y otras simplemente para escuchar las historias que comenzaban a circular. Se hablaba de milagros. Desde el niño que había vivido con asma severo y ahora corría libre en la plaza, hasta la anciana con problemas de movilidad que ahora bailaba en la celebración del pueblo. Luz se sentía más fuerte con cada persona que tocaba su puerta. Pero el enemigo interno seguía presente, un ciclo de tratamientos y horas en la clínica que se repetían como un tambor lejano. Un día, mientras preparaba más de su bebida, recibió un mensaje de texto inesperado. Era de Clara, su amiga de la infancia, quien había estado alejada durante años. He oído sobre la bebida. Necesito hablar contigo. Esto es más que una simple mezcla, decía el mensaje. Las palabras de Clara provocaron en Luz una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Qué sabía su amiga que ella no? Nunca había sido de aquellas que hablaban sobre lo espiritual o lo místico. Tal vez se trataba de una advertencia, pero su corazón palpitaba con curiosidad. La mujer que había compartido risas y secretos en sus días de juventud podría tener algo importante que decir. Cuando se encontraron en el pequeño café del pueblo, Clara llegó con un aura que casi desbordaba confianza y un secreto a voces. Lo que estás haciendo con la bebida es poderoso. Pero hay algo más que necesitamos saber. Hay historias sobre una hierba en particular que le da fuerza a la mezcla, algo que puede estar en peligro de desaparecer para siempre por un proyecto de construcción, dijo Clara, su voz temblando ligeramente, como si supiera la magnitud de sus palabras. Luz sintió un escalofrío recorrer su piel. La comunidad vibraba con energía, pero la sombra de la amenaza podría enturbiar todo. Se dio cuenta de que su lucha era más grande de lo que había imaginado. No solo luchaba contra el cáncer, también se encontraba al frente de una batalla por preservar sus tradiciones, su historia y, quizás, su futuro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luz, mirando a Clara a los ojos, pero antes de que Clara pudiera responder, un grito tembloroso rompió el aire. Luz, ven rápido. Es Pablito. Su corazón se detuvo. Un nuevo desafío se cernía sobre la comunidad. La bebida que había traído esperanza también podría ser la clave para enfrentar lo que estaba por venir. Con determinación en su corazón, Luz supo que la lucha apenas comenzaba. Luz corrió hacia la plaza, donde un grupo de personas se había reunido en torno a Pablito, un niño conocido por su risa contagiosa. Su madre, angustiada, sostenía al pequeño en brazos mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. No puedo verlo así, murmuraba. En el aire, la inquietud se hacía palpable, como un viento oscuro que amenazaba con llevarse toda la alegría. ¿Qué ha pasado?, preguntó Luz, acercándose con el pecho apretado por la preocupación. Se ha caído, parece que se ha golpeado la cabeza, respondió una vecina, con los ojos desbordando miedo. Luz inspeccionó al niño. Pablito tenía un corte en la frente y su mirada era de confusión. Pero había algo más. Había un brillo en sus ojos, una chispa de vida que Luz no podía ignorar. Y en su corazón sentía que podía ayudarlo, que debía intentarlo. Voy a hacer algo, dijo Luz, sin dejar de mirar al niño. Voy a prepararle la bebida. Siempre había creído en el poder de la mezcla, en los efectos que había demostrado en otros. Pero en ese momento, también comprendió que lo que necesitaban no era solo una bebida, era un acto de amor, un recordatorio de que aún había esperanza. El camino a su casa se sintió eterno. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación, los murmullos de la multitud todavía resonaban en su mente. La idea de que la bebida podía curar era dulce, pero también pesada como una carga.
Era posible que llegara tan lejos. Al llegar, recogió los ingredientes de su abuela, cada uno parecía vibrar con su propia historia. En su mente, escuchaba el susurro de la anciana: hay magia en las cosas simples, Luz. Nunca olvides el poder de la tierra. Las manos de Luz movían los elementos con rapidez, uniendo lo que había aprendido en su niñez con la urgencia del momento. Mientras cocinaba, el aroma llenó su hogar y se desató un torrente de recuerdos. Sus noches junto a su abuela, su risa, sus enseñanzas. Ya no era solo una bebida, era un legado. Cuando terminó, llenó un vaso y corrió hacia la plaza, donde Pablito seguía en brazos de su madre, los ojos cerrados. Pablito, cariño, toma esto, dijo Luz, mientras ofrecía el vaso tembloroso. Es para ti. Te ayudará a levantarte de nuevo. Lo acercó a sus labios y, casi instantáneamente, la calma bajó sobre la multitud. El silencio se volvió un manto, cubriendo el caos anterior. Pablito bebió, y una luz pareció cruzar su rostro. Sus ojos se abrieron lentamente y, en ese momento, una sonrisa se dibujó en sus labios. Mami. ¿Estoy bien?, gritó, sorprendido, mientras se incorporaba en los brazos de su madre. El pueblo estalló en vítores y lágrimas de alegría. Luz, mirando la escena, sentía que su corazón estallaba de emoción. En ese instante, comprendió el poder del amor y las raíces de su comunidad. Pero justo cuando la felicidad brillaba, Clara apareció detrás de Luz, la preocupación aún marcada en su frente. Luz, tenemos que hablar. No es solo Pablito. El proyecto de construcción se está moviendo más rápido de lo que pensábamos. Tienen intención de hacerlo esta semana. El eco de sus palabras se sumió en el aire, con la misma fuerza que el alivio por la recuperación de Pablito. Luz sabía que la lucha por preservar la hierba sagrada se había vuelto más urgente que nunca. La batalla por el futuro comenzaba a tomar forma, y ella estaba lista para enfrentar lo que venía. ¿Estás conmigo, Clara?, preguntó, sintiendo que su destino se entrelazaba con el de su amiga. Las miradas expectantes de los vecinos las rodearon, cada uno esperando una respuesta, una dirección. El futuro del pueblo dependía de ellas, y el reto apenas comenzaba. Luz sintió que su corazón latía con fuerza. El aire estaba cargado de emociones y expectativas. La alegría por la recuperación de Pablito se mezclaba con la urgencia de la amenaza que se cernía sobre el pueblo. Las miradas de los vecinos le daban fuerza, pero también un peso en los hombros. ¿Cómo podrían enfrentar esta nueva adversidad? Clara tomó la mano de Luz y respiró hondo. Sí, estoy contigo. Pero necesitamos hacer algo más que solo hablar. Si comenzamos a actuar ahora, quizás podamos frenar lo que viene. Luz asintió. La determinación de su amiga encendía la llama que necesitaba. Se acercó a la muchedumbre que todavía celebraba la recuperación de Pablito. Escuchen. Este pueblo ha demostrado su fortaleza hoy. Pero ahora enfrentamos un reto aún mayor. La construcción amenaza nuestros hogares, la hierba sagrada, y todo lo que amamos. No dejaremos que esto ocurra. Las voces del público comenzaron a resonar, unos murmullos tímidos al principio, pero, poco a poco, se convirtieron en un clamor de apoyo. No lo dejaremos permitir, gritó una anciana, su voz partida, pero fuerte. Luz sintió que cada palabra resonaba como un eco en su corazón. Debemos unirnos, continuó Luz, sintiendo que la energía en la plaza se transformaba. Organizaremos una reunión para mañana en la tarde. Haremos carteles, planificaremos una protesta, necesitamos que nuestra voz se escuche. Defenderemos nuestra tierra. La emoción crecía, y mientras hablaba, Luz recordaba las historias de su abuela sobre comunidades que habían luchado por sus derechos. El legado de lucha corría en sus venas. Era un deber y un honor defender lo que era suyo. En medio de esta conmoción, una figura conocida se deslizaba entre la multitud, don Julián, el anciano sabio del pueblo.
conocido por sus historias y su profunda conexión con la tierra. Con su andar pausado y la mirada serena, se acercó a Luz. Lo que propones es noble, pero hay algo más que debemos tener en cuenta, dijo, su voz como un susurro de viento. La tierra habla, Luz, pero también escucha. Intrigada, Luz se preguntó qué significaban sus palabras. Don Julián continuó, la hierba sagrada no solo es una planta. Es la memoria de nuestra historia, del dolor y la alegría que hemos compartido. Si vamos a luchar, debemos hacerlo con respeto por su poder. La intensidad en su mirada iluminó algo dentro de Luz. Ahora no solo se trataba de una lucha por el pueblo, era también una conexión espiritual que debía protegerse. Las palabras del anciano resonaron como un tambor en su pecho. La responsabilidad que tenían como comunidad iba más allá de cualquier protesta física. Era un compromiso con su herencia, sus tradiciones, y ese componente mágico que había sanado a Pablito. ¿Cómo lo hacemos, don Julián?, preguntó Luz, sintiendo que la dirección de su lucha comenzaba a tomar forma. La plaza se volvió un lugar expectante, todos con ganas de escuchar su consejo. Debemos preparar una ceremonia, dijo el anciano. Unir las voces de cada uno de nosotros en agradecimiento por lo que la tierra nos ha dado y para pedir protección. Solo así tomaremos fuerzas para la batalla que se avecina. Un murmullo de aprobación se alzó. La idea de una ceremonia era poderosa, y Luz sintió que cada latido de su corazón se alineaba con la meta. Prepararemos la ceremonia, afirmó Luz, sintiendo que había dado el primer paso hacia la lucha que definirá su comunidad. Sin embargo, inquietud como una sombra seguía persiguiéndola. ¿Sería suficiente? Habría tiempo antes de que la maquinaria comenzara a arrasar con todo, mientras la multitud comenzaba a dispersarse con un nuevo sentido de propósito. Luz miró a Clara y le dijo, mañana será un día crucial, hay algo que no sé si estamos listas para enfrentar. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y el viento frío trajo consigo un susurro inquietante. ¿Podrían realmente ser escuchadas antes de que fuera demasiado tarde? El amanecer llegó con un cielo lleno de matices dorados y naranjas, pero Luz sintió que la luz del día no iluminaba su alma. La posibilidad de lo que estaba en juego la mantenía en un estado constante de ansiedad. Mientras el pueblo despertaba, cada sonido de la mañana parecía cargar el aire de incertidumbre. Clara llegó a la casa de Luz justo cuando ella terminaba de atar su cabello en una coleta. Hoy es el día, dijo Clara, su voz un poco temblorosa pero llena de determinación. La ceremonia reunirá a todos, y necesitamos que cada uno de ellos sienta la fuerza de nuestra unidad. Luz sonrió débilmente, pero en su interior, un remolino de dudas giraba. Realmente podrían hacer una diferencia. Un grupo de mujeres del pueblo empezó a llegar con canastas llenas de flores y ofrendas. El aroma a tierra húmeda y hierba fresca llenaba el aire. Mientras las mujeres colocaban los elementos en un altar improvisado, cada gesto parecía estar impregnado de ritual y reverencia. Luz se unió a ellas, sintiendo cómo la tradición se entrelazaba con sus esperanzas. La hierba sagrada, aunque un símbolo pequeño, resonaba en su corazón, un recordatorio de todo lo que habían vivido juntos como comunidad. Luz, ven aquí, llamó una de las mujeres. Era doña Rosa, quien siempre había tenido un ojo atento para las cosas importantes. Necesitamos que hables. Que le digas a la tierra lo que sientes. Luz sintió que su estómago se retorcía, no estaba lista para ser el centro de atención. Pero sabía que ese era su momento. Era lo que habían estado esperando. Con pasos vacilantes, Luz se acercó al altar, donde las flores brillaban bajo el primer sol de la mañana. Se aclaró la garganta, sintiendo la mirada de cada vecino posada sobre ella. Nos hemos reunido aquí no solo para pedir protección, sino para agradecer. Agradecer a nuestra tierra, a nuestras raíces. Su voz comenzó a temblar, pero las palabras fluyeron de su corazón con sinceridad.
No luchamos solo por un lugar, luchamos por todo lo que somos. A medida que hablaba, sintió como las miradas de los presentes se llenaban de orgullo y esperanza. Nos han dicho que no somos más que una voz pequeña en un mundo grande, pero juntas somos un grito poderoso, continuó, cada palabra resonando como un eco de unidad. El público murmuraba en acuerdo. Defenderemos la hierba sagrada, nuestros hogares, nuestras historias. La atmósfera cambió, como si un manto invisible hubiera sido tejido entre ellos. Cada corazón compartía el mismo latido, en conjunto, creando una sinfonía de determinación que abrazaba a todos los presentes. Pero, mientras el fervor comenzaba a apoderarse de la ceremonia, una sombra pasó por su mente: las máquinas. Luz, hay algo que debes saber, interrumpió la voz de don Julián. Aunque su tono era suave, el peso de sus palabras era ineludible. Hoy, otra voz se alza. He escuchado rumores de que los inversores vienen a inspeccionar el terreno. Si no actuamos ahora, la maquinaria comenzará a moverse antes de que nuestra ceremonia termine. La revelación dejó a Luz helada. Un sudor frío se apoderó de su frente y su corazón se detuvo un instante. ¿Cómo podían hacer frente a una inversión tan poderosa? El miedo se arraigó en sus venas, pero también la chispa de la lucha. Debemos reajustar nuestro plan, declaró Luz, con resolución renovada. No solo haremos una ceremonia, nuestro clamor será la advertencia. La muchedumbre estalló en murmullos de aprobación. Sin embargo, ¿sería suficiente enfrentarse a un enemigo que ni siquiera había visto todavía? Una idea surgió en su mente: ¿y si había algo más que podrían hacer? Apenas sin darse cuenta, su mirada se centró en un claro en el bosque cercano, donde la hierba sagrada crecía con fuerza. Ante la olfateada de su conexión con la tierra, una idea atrevida empezó a formar. Clara, dijo, ¿y si organizamos una marcha hacia el terreno? Que toda la comunidad se una en una cadena humana, unida y firme. Su corazón latía nuevamente con la emoción de la nueva idea. La mirada de Clara se iluminó ante el plan. Pero entonces, Luz se detuvo, sintiendo la presión del tiempo que avanzaba. No podemos permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Es hora de que nuestra voz resuene. Los vecinos comenzaron a prepararse para lo que se avecinaba. Sin embargo, mientras todos se movían, Luz no podía dejar de pensar en lo que vendría. ¿Lograrían hacer su voz lo suficientemente fuerte antes de que el rugido de la maquinaria apagara sus esperanzas? Mientras la multitud comenzaba a unirse, el cielo se oscureció de repente. Un aviso del destino que se avecinaba. El cielo se tornaba gris, y una brisa helada sopló entre los cuerpos apretados de la multitud. Luz sintió la inquietud en el aire, como si la naturaleza misma estuviera alerta a lo que se avecinaba. Las risas y charlas de aliento que antes llenaban el lugar comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio tenso. Ella podía sentir el peso de los ojos de su comunidad sobre ella, esperando, deseando una señal de valor. Todos, escuchen. Gritó Luz, alzando la voz por encima del murmullo que ahora cubría el ambiente. No vamos a dejarnos vencer. Aún hay tiempo, y hoy, juntos, tomaremos una decisión que resonará por generaciones. Hagamos que nuestra voz se escuche. El eco de su promesa tocó a los presentes, y poco a poco, los murmullos se transformaron en gritos de apoyo. Sí, adelante, se alzó la voz de un anciano al fondo, mientras que más personas se unían a la consigna, invocando la memoria de sus ancestros y el amor por su tierra. El grupo se formó rápidamente. Luz miró a su alrededor, sintiendo la determinación brotar de cada uno de sus compatriotas. Podía ver en sus ojos el destello de la resistencia y, aunque el miedo apretaba su pecho, la esperanza crecía más fuerte. Tal vez, solo tal vez, podrían marcar la diferencia. Formemos cadenas a lo largo del camino hasta el terreno, sugirió Clara, mirando a Luz con una mezcla de miedo y valentía.
Si estamos todos juntos, inquebrantables, nuestra energía cambiará el curso de esta mañana, Luz asintió. La idea resonaba poderosa. Una marcha en unidad, unida no solo por su amor a la tierra, sino también por su rechazo a cualquier acto de injusticia. Sin perder tiempo, organizaron a todos en filas. Con las manos entrelazadas, comenzaron a avanzar, el sonido de sus pasos resonando como un tambor en el corazón del pueblo. Mientras marchaban, Luz sentía que cada paso la llenaba de energía, cada voz que la acompañaba sumaba fuerza a su ser. A lo lejos, podía contemplar el terreno, una extensión de verde que estaba a punto de ser cercenada. Patrones de ojos cansados vieron su avance. Los inversores ya se encontraban allí, aquellos que habían llegado para marcar su territorio con máquinas de hierro y ruido ensordecedor. Su presencia era palpable, como un veneno a punto de ser liberado. «Miren», exclamó una joven con el rostro pálido. «Ahí están, observándonos». Los murmullos de preocupación comenzaron a circular, pero Luz no podía permitir que el miedo reinara. «Tendremos que hacerlo ahora», dijo en voz baja, pero clara. «Necesitamos que sientan nuestra presencia. Nosotros somos el pueblo, y nuestro hogar no está en venta». En ese momento, como si el cielo también respondiera a su llamada, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando a la multitud que se movía enérgicamente hacia el futuro. Luz sintió que su espíritu danzaba entre la esperanza y la determinación. Ella no estaba sola. De pronto, un grito se oyó desde el fondo. «Miren. La hierba sagrada está floreciendo más allá de las cercas». Luz se volvió, y su corazón comenzó a latir más rápido. Ante sus ojos, la tierra parecía responder a su llamado, desbordándose de colores vibrantes que iluminaban el oscuro panorama. Era un espectáculo mágico que parecía prometer que no todo estaba perdido, pero justo cuando la multitud se unió en un cántico de celebración, un rugido mecánico comenzó a sonar. Las máquinas estaban preparándose para moverse. Un temblor recorrió el suelo, y el eco del acero frío despertó la paranoia en el aire. «No. Esto no puede estar pasando», gritó Clara, aferrándose a la mano de Luz. El fuego de la urgencia ardía en su alma. «Juntas. Unidas». Se escuchó resonar en la voz de Luz. «Que nuestras raíces sean más profundas que el ruido de sus máquinas. No nos moveremos. Esta tierra nos pertenece». Las manos apretadas se hicieron más fuertes, y la multitud se arremolinó en torno a ella, rechazada a ceder. En ese instante, supieron que su lucha apenas comenzaba mientras enfrentaban el estruendo de la maquinaria. Una luz brillante emergió desde lo más profundo de la selva. Era un símbolo desconocido, una promesa de esperanza que comenzó a elevarse ante sus ojos. ¿Qué sería esta magia en medio de la adversidad? ¿Podrían encontrar una clave inesperada que cambiaría el rumbo de su lucha? Esa pregunta flotaba en el aire, mientras el verdadero desafío apenas se iniciaba. El brillo que iluminaba la selva parecía pulsar en un ritmo propio, vibrante, como si respondiera al latido del corazón de todos los presentes. Luz entrecerró los ojos, intentando discernir la fuente de aquella luz. Sentía que algo profundo la conectaba con ese resplandor, una fuerza que era más que la urgencia de su lucha, más que el miedo por lo que estaba en juego. «¿Qué es eso?», murmuró Clara, deslizando sus dedos por el suelo, buscando una respuesta entre la tierra que tanto amaban. La multitud giró la mirada hacia la luz, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y curiosidad. Antes de que Luz pudiera contestar, un sonido que parecía un susurro flotó en el viento. «Cuiden la tierra y ella cuidará de ustedes». Las palabras resonaron en su alma, llenándola de confianza. Era como si el mismo espíritu de la naturaleza les hablara. Las personas comenzaron a interrogarse entre sí, creando un murmullo que se expandía rápidamente. «¿Cuidar la tierra?», repitió alguien, y de pronto se sintió una oleada de energía positiva, un hilo invisible que unía a todos.
Esto es un signo, dijo Luz, sintiendo que aquellas palabras venían de otras vidas, de ancestros que también habían luchado por esta tierra. Hay algo más grande en juego aquí. Debemos abrazar esta luz y dejarnos guiar por ella. La joven que había mencionado la hierba sagrada se acercó a Luz y, con el rostro iluminado por la emoción, preguntó, ¿crees que puede ser nuestra salvación? Quizás, respondió Luz, pero no puede ser solo sobre nosotros. Este movimiento es por todos los que vienen y por los que hemos perdido. Si ahora nos unimos con la esencia de esta luz, quizás podamos cambiar el futuro que nos han impuesto, y con esas palabras, tomaron acción. Se arrodillaron y comenzaron a invocar a la tierra y a la luz, uniendo sus voces en un canto que llenaba el aire con una energía nueva. La mayoría de la multitud le siguió, creando un corrillo que se extendía y se expandía, amalgamando las esperanzas y miedos en una realidad compartida. De repente, un escalofrío recorrió el aire y muchas miradas se desviaron hacia las máquinas. La tensión creció mientras la tierra temblaba bajo ellos. Los inversores, confundidos ante el espectáculo, retrocedieron un paso. La luz producto de la unión de sus voces se intensificó, proyectándose hacia las manos de Luz como si se tratara de una energía tangible. Sientan la fuerza de nuestra unidad, gritó Luz. Sus palabras se convirtieron en una onda expansiva que resonó en cada rincón del lugar. Cada uno de ellos se sentía más fuerte, más capaz de soportar cualquier peso. En ese instante, comprendieron que no estaban luchando solo por la tierra, sino por la esencia misma de su identidad. Cuando los primeros motores comenzaron a rugir, un coro de voces resonó en el aire como una barrera. La luz, ahora tan brillante que casi dolía a la vista, comenzó a crear un campo de fuerza alrededor de ellos. Era como si cada acorde, cada palabra, cada latido fueran un impacto físico contra las máquinas de los inversores. Entonces, sin aviso, lo inesperado sucedió. La maquinaria, que parecía imparable, de repente titubeó y se silenció. Los ingenieros, confundidos, miraron hacia la multitud, que se mantenía unida, invencible. En ese momento, Luz sintió que el poder de su comunidad costaba menos que todas las promesas vacías del mundo. Esto es solo el comienzo, exclamó Luz, sintiendo que su energía aumentaba. Pero a pesar de la victoria momentánea, no podía sacudirse la sensación de que se avecinaba un desafío aún mayor. El resplandor se intensificó, iluminando un símbolo centenario que sus abuelos habían dejado grabado en la memoria de la tierra. Algo las advertía. Lo que había comenzado como un movimiento de resistencia se convertiría en una lucha por descubrir el verdadero poder de la tierra y de ellos mismos. Mientras la multitud comenzaba a celebrar, Luz se dio cuenta de que la revelación recién emergente tenía más capas de lo que jamás podría imaginar. ¿Qué más les tenía reservado el destino? La pregunta flotaba en el aire mientras el símbolo brillaba intensamente, listos para develar su secreto. La multitud seguía vibrando, envuelta en el destello del símbolo ancestral que se alzaba ante ellos. Luz sintió como su corazón latía con fuerza, como si la esencia de la tierra le hablara en un idioma perdido hace mucho tiempo, uno que prometía revelaciones y enseñanzas. El aura de misterio que envolvía la luz parecía estar a punto de entregarle un regalo inestimable. ¿Qué significa realmente?, murmuró Clara, inquieta, mientras se aferraba al brazo de Luz. En sus ojos brillaba la emoción, pero también el miedo. ¿Podrían manejar el peso que venía con esta luz resplandeciente? Luz tomó una respiración profunda, decidida a no dejar que la presión la aplastara. Quizás sea un recordatorio, dijo Luz, de que esta lucha es más grande que nosotros. Hay un abrazo entre la naturaleza y nosotros, un intercambio de fuerzas que aún no hemos explorado. Las palabras resonaron en el aire, y la multitud hizo silencio, absorbiendo la idea. En ese instante, una figura alta se acercó, un anciano con cabello plateado y una mirada profunda que parecía haber visto siglos de historia. Su presencia era tranquilizadora,
como un faro en medio de la tormenta. El símbolo que ven, dijo con voz firme, es el legado de aquellos que defendieron esta tierra antes. Hoy, es momento de recordar no solo quiénes somos, sino quiénes hemos sido. La multitud se quedó en silencio, asimilando el peso de sus palabras. Luz sintió un tira y afloja en su interior, como si la historia de su pueblo se desplegara ante ella, revelando caminos que nunca había imaginado. Con cada latido, comprendía que este movimiento contra los invasores no solo era una defensa territorial, sino un clamor por la memoria, por la identidad, por la conexión con sus raíces. Déjenme contarles una historia, continuó el anciano. Una vez, en tiempos de sequía y desesperación, nuestra gente descubrió que una planta sagrada, cuando se combinaba con las lágrimas de la tierra, era capaz de traer lluvia. El poder de este vínculo, esta comunión con la tierra, es inmenso, más allá de lo que imaginan. Luz sintió que su corazón se aceleraba aún más. ¿Y cómo podemos invocar ese poder ahora?, preguntó, sintiendo que la pregunta resonaba en toda la multitud. Todos estaban escuchando, esperando una revelación. Requiere fe y unión, respondió el anciano. Creer en la fuerza de nuestra comunidad y en la sabiduría de la tierra. Ustedes deben ser el puente entre el espíritu de sus ancestros y el futuro que anhelan. Las palabras del anciano ardían en su interior, y Luz entendió que no podían conformarse solo con una victoria pasajera. Tenían que transformar ese momento de inspiración en una acción concreta. Con un destello de determinación, Luz se dirigió a la multitud. No basta con cantar. Necesitamos un ritual, una invocación que una nuestras voces y le dé vida a este legado. Hoy es el día en que nos conectaremos con la esencia de nuestros antepasados. La multitud estalló en vítores y reclamos de apoyo. Voces se unieron, formando un coro potente, mezclando canto y latidos de corazones que palpitaban por una misma causa. Luz sintió la energía fluir a su alrededor como un torrente, y la luz del símbolo comenzó a vibrar en respuesta. Sin embargo, nuevamente el viento cambió. Una sombra oscura apareció entre los árboles. Un grupo de los inversores regresaba, esta vez liderados por una figura ominosa. Con su mirada intensa, emanaba un poder que podía hacer temblar incluso el más fuerte de los corazones. Luz sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué harán ahora?, se preguntó, dándose cuenta de que lo que había comenzado como una batalla por la tierra, ahora podría convertirse en una lucha directa por sus propias vidas. Y entonces, el anciano levantó una mano. El poder del espíritu de la tierra está con ustedes. Recuerden lo que han invocado. Ustedes son más fuertes de lo que piensan. Mientras Luz se preparaba para enfrentar la serpiente oscura que se acercaba, una pregunta emergió en su mente: ¿están realmente listos para enfrentarlo? ¿Qué viene? La respuesta no se hizo esperar, todos dejaron claro que sí. Pero, ¿cuánto poder realmente tenían frente a una adversidad tan formidable? La incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras la luz del símbolo resonaba aún más fuerte. Y en ese instante, Luz supo que todo había cambiado. La batalla apenas comenzaba. El silencio que se cernía sobre la multitud se rompió como un cristal al impactar con el suelo. Los invasores se acercaban, sus rostros marcados por el desdén, como si estuviesen convencidos de que la intimidación era su mejor arma. Luz, con el corazón palpitante, sintió el eco de sus pasos resonar en su pecho. La determinación crecía en su interior, y sabía que no solo era ella quien se oponía a esta fuerza malévola, sino que todo su pueblo estaba junto a ella. No dejen que el miedo nos paralice, gritó Luz, su voz resonando como un trueno en el aire templado. Recuerden por qué estamos aquí. Detrás de cada uno de nosotros, hay una historia que vale la pena luchar. Hoy honramos a nuestros ancestros luchando por nuestro hogar. Cada palabra encendía una chispa en su comunidad. Clara apretó el brazo de Luz, sus ojos brillando con fuerza. Vamos,
juntos somos imparables, susurró, empujando suavemente a Luz hacia adelante. Cuando el grupo de inversores se detuvo a unos pocos pasos frente a ellos, pude ver la arrogancia en sus rostros. El líder, un hombre con una cicatriz atravesando una de sus cejas, sonrió con desdén. ¿Qué piensan que lograrán con estas palabras vacías? Su voz era como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando ondas y perturbaciones. Esta tierra no es suya, y nunca lo será, pero la multitud no se dejó intimidar. Luz levantó su mano, invitando a todos a unirse. No necesitamos convencer a quienes no quieren escuchar, dijo. Lo que necesitamos es invocar lo que está dentro de cada uno de nosotros. El poder ancestral es más fuerte que cualquier mal. La multitud siguió su ejemplo, formando un círculo apretado. Con energías compartidas, comenzaron a cantar una canción de resistencia, sus voces vibrantes resonando en el aire y llenando el espacio. Cada vibrato se sentía como un pulso, un latido colectivo que casi podía hacer temblar el suelo. La luz del símbolo ancestral comenzó a iluminarse aún más, como si respondiera a la fuerza de su unidad. Sintamos la esencia de nuestros ancestros, exclamó el anciano, empezando a moverse al compás de la música. Que sus espíritus nos guíen y fortalezcan, que su dolor se transforme en nuestra fuerza. Luz cerró los ojos, dejando que la música penetrara en su ser. Imaginó a sus antepasados, viendo sus rostros y sintiendo sus manos cálidas en sus hombros. El amor y la lucha que habían dejado atrás fluyeron por sus venas como un río. ¿Podía realmente sentir ese poder? ¿Podía ser suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? La figura del líder de los invasores se estremecía, como si se percatara de que no podían ser derrumbados con amenazas. Su rostro se tornó grave y, en un movimiento inesperado, levantó un arma que brilló en la luz del símbolo. El corazón de Luz se detuvo por un momento. No. No puede ser, gritó, impulsada por un impulso que le atravesaba cada fibra. Los cantos se tornaron más intensos, un sentimiento de urgencia abrumaba el aire. Nadie va a ser herido hoy, gritó Luz, abriendo los ojos, infundiendo valor en la multitud a su alrededor. Juntos, somos más fuertes. Justo en ese momento, una ráfaga de viento sopló, levantando hojas y polvo en espiral, rodeando el círculo y protegiéndolos. ¿Qué es esto?, murmuró Clara, boquiabierta, cuando la luz del símbolo estalló en una serie de colores iridiscentes. Luz sintió una oleada de emoción y el ambiente cambió. Era como si la tierra misma se uniera a su causa, como un rugido lejano que se acercaba. No estaban solos. Cuando el líder del grupo invasor levantó el arma para disparar, todo cambió. La energía vibrante del símbolo pareció absorber el momento, y un destello cegador los envolvió a todos. Luz entendió que su vida estaba al borde de un abismo. Pero, ¿serían capaces de invocar esa energía ancestral para protegerse, o sería ese su final? La batalla que había empezado estaba lejos de terminar. El conflicto no solo era físico, se adentraba en un terreno que jamás habían explorado. La pregunta resonaba en su mente: ¿cuál sería el precio de su lucha? La tensión en el aire era palpable, el rugido de la maquinaria había cesado, y la luz del símbolo ancestral parecía bailar en un frenético juego de colores. Luz sintió cómo su corazón latía al ritmo de los cánticos de su comunidad, resonando con la fuerza de cientos de voces entrelazadas en un solo clamor. No solo estaban invocando su espíritu ancestral, estaban reclamando su derecho a existir, a ser escuchados y a proteger lo que era suyo. El líder de los inversores miraba, sorprendido por la resistencia que no había anticipado. No tenéis poder aquí, intentó inhalar la seguridad, pero su voz temblaba. El brillo que emanaba de Luz y su comunidad, alimentado por la fe y el amor a la tierra, comenzaba a desafiar cualquier sombra de duda. Hoy, nuestras raíces están más profundas que cualquier máquina, gritó Luz con la fuerza de su madre y de su abuela en su pecho. Sus palabras ecoaron, rebotando en el alma de cada persona presente.
La comunidad estaba unida, más fuerte que nunca, una red tejida con hilos de sangre y tierra. La luz del símbolo que los rodeaba parecía elevarse, formando un escudo. Luz comenzó a visualizar un camino, un futuro donde lo ancestral y lo moderno pudieran coexistir, donde la tierra no se vería desplazada por el deseo de unos pocos. Era un futuro que exigía lucha, pero, sobre todo, requería unidad. De repente, las luces brillantes que empañaban el día comenzaron a intensificarse, como un grito anudado en sus cuerdas vocales. Clara, temblando de emoción, tomó el brazo de Luz. Es ahora o nunca. Debemos utilizar esta energía para hacer que los inversores comprendan que no se trata solo de tierra, se trata de deudos, de esperanza. Mientras la figura del líder se encontraba en el centro del círculo de energía, Luz sintió una ola de poder empujándola hacia adelante. Con un grito repentino de determinación, dijo, este es nuestro hogar. El hogar de nuestros ancestros. Y haremos lo que sea necesario para protegerlo. Las palabras resonaron en el aire y la multitud estalló en cánticos nuevamente, manteniendo firme su postura, y en ese instante, un silencio abrumador cubrió el paisaje. La figura del líder se detuvo, su rostro fue el reflejo de un dilema palpable, se dio cuenta de que ante la fuerza colectiva del pueblo, incluso sus motivos más egoístas estaban comenzando a desvanecerse. Luz lo vio vacilar. ¿Era un signo de debilidad? Mira a tu alrededor. Clamó, señalando al fervor que llenaba cada rincón. No solo estamos aquí por nosotros, sino por lo que representamos. Lo que estamos dispuestos a hacer por esta tierra, por nuestra historia. Puedes seguir adelante con tus máquinas, pero sabemos que jamás podrás borrarnos de la memoria de esta tierra. No está en venta. El eco de sus palabras caló hondo, y el anciano que había traído el símbolo ancestral cerró sus ojos como si pudiera ver más allá. De repente, un soplo de viento recorrió la plaza, trayendo un frescor inesperado. Las hojas comenzaron a caer, danzando alrededor de Luz y su comunidad, como si fueran un abrazo de la tierra misma. El líder, que había llegado con la fuerza de la avaricia, alzó las manos, intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué pueden ofrecerme que no pueda comprar con mi dinero?, preguntó, su voz ahora cargada de incertidumbre. Ofrecemos esperanza. Y eso no tiene precio, respondió Luz, su mirada fija en la suya, desafiándolo a entender lo que realmente significaba la vida. La multitud comenzó a elevar sus voces como un coro en crescendo, creando una sinfonía de lucha y unidad que vibraba en el aire. Cuando la luz del símbolo alcanzó su punto álgido, la tierra retumbó levemente bajo sus pies, y de la nada, brotó un chorro de luz que se disparó hacia el cielo, iluminando la atmósfera con colores vibrantes. Era como si sus ancestros danzaran entre ellos, brindando fuerza y poder a aquellos que estaban dispuestos a luchar. El líder, ahora visiblemente afectado, comprendió que había underestimado el poder de la unidad. La multitud no solo hablaba de resistencia, hablaban de una conexión visceral con la historia, con la tierra que pisaban, con cada raíz que se estiraba en lo profundo del suelo sagrado. Momentos después, su expresión de arrogancia se disipó, y Luz vio cómo lentamente bajaba el arma. Podría no ser lo que quería escuchar, murmuró. Pero quizás hay más en esta lucha de lo que yo imaginaba. El silencio se hizo, y Luz sintió que cada mirada de la comunidad se centraba en el líder, sosteniendo la esperanza de que la tierra pudiera ser preservada. Con un gesto decidido, dijo, sí, este es nuestro hogar, pero no tiene que ser un campo de batalla. Si podemos unir fuerzas, quizás la construcción pueda coexistir con la naturaleza, sin que nuestro legado se vea arrasado. Quizás podamos encontrar un camino. Las palabras resonaron en los corazones de todos, y mientras una chispa de entendimiento cruzó entre ellos, Luz sintió que el futuro que tanto había anhelado empezaba a tomar forma. La luz brillante del símbolo permanecía, como una promesa, como un recordatorio de que cada lucha trae consigo la oportunidad de renacer. Este día será recordado en nuestra historia, dijo Luz, sonriendo con lágrimas en los ojos.
no solo por la victoria, sino por la comprensión. Un aplauso estalló en la multitud, y se sintieron conectados, no solo por la lucha, sino también por la esperanza de un mañana mejor. Mientras los ecos de la reunión resonaban en el aire, Luz se dio cuenta de que este no era el final, sino un nuevo comienzo. Habían ganado más que su hogar, habían encontrado su voz, y con ella, el poder de la comunidad sería para siempre indomable. La luz del símbolo brillaba intensamente, un recordatorio del sacrificio y la esperanza. En ese instante, podían verse a sí mismos como guardianes de la tierra, y juntos sabrían que su historia, como el sol naciente, seguiría brillando por generaciones. Ahora, antes de cerrar este capítulo, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y haz que esta historia llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz también cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos haremos historia. Unámonos.